Pues muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, todo el auditorio. El día de hoy, este foro se viste de gala. Nos acompaña el doctor Leandro Damián Ríos, que es juez federal en Argentina. Es doctor en Derecho, magíster en Derecho Penal y abogado, especialista en Derecho Penal, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe, República de Argentina. Es disertante, es docente, tiene diversas publicaciones, tiene glosarios. Bueno, la verdad es muy abundante su trayectoria, su experiencia, su carrera, su trayectoria profesional. Pero yo quiero empezar directamente con el tema de la charla que tenemos el día de hoy, de la conferencia que nos va a platicar el doctor. ¿Cuál ha sido la experiencia en Argentina y qué relevancia tiene o considera que tiene la independencia judicial? En cualquier país, por supuesto, nos hablará de Argentina, pero cómo la independencia judicial, si resulta relevante o qué características debería tener para que funja el Poder Judicial en un país, funja como tal, como yo entiendo, como moderador, como equilibrio de fuerzas y contrapesos que yo considero que debe ser. Ya nos contará usted, doctor. Sea usted bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Muy buenas Muchas, tardes. muchas gracias por la invitación. El honrado soy yo. Buenas tardes en México. Aquí en Argentina ya es de noche y quería agradecer la afectuosa presentación del colega de México, es también juez federal como yo, y me ha propuesto conversar un poco sobre la independencia judicial en la República Argentina, y para mí es una excelente oportunidad para reflexionar juntos sobre aspectos que consideramos esenciales en el Estado constitucional de Derecho. Y quiero agradecer a los organizadores, a la Directiva Regional de Jueces y Magistrados del Estado de México, al Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, a la Asociación de Guardianes de la Constitución y a la Asociación de Juezas y Magistradas que generosamente me dan este espacio. Y yo, del modo más dinámico posible y más directo, quiero contarles eh, qué ocurre o qué ha ocurrido con la independencia judicial en Argentina. Sé que ustedes están trabajando el tema, sé que están frente a posibles reformas en México y quizás en este intercambio podamos enriquecernos mutuamente. Pero para hacerlo más ágil posible y dar lugar al intercambio, que es lo más valioso, yo organicé mi exposición de la siguiente manera. Quiero contar dos condicionantes históricos y políticos de Argentina que es necesario tener en cuenta para pensar la independencia judicial. Voy a usar los últimos 20 años para contar 20 ataques de 5 administraciones de gobierno distintas, de distinto signo político, a la independencia del Poder Judicial, según mi saber y entender. Voy a plantearles tres interrogantes sobre la independencia judicial, que es central a mi modo de, de pensar en la problemática, y después, ya para ir conversando, cuatro tácticas de ataque al poder, del poder a la magistratura, cuatro tácticas de ataque y cuatro tácticas de defensa. Y es lo más interesante, qué es lo que podemos hacer, porque quizás vamos a coincidir rápidamente en el diagnóstico, vamos a encontrar paralelismos en nuestras historias institucionales, pero la gran pregunta es qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Así que empiezo rápidamente con estos dos condicionantes históricos políticos de Argentina del siglo XIX y siglo XX. Uno es el sistema de gobierno y otra es la discontinuidad institucional que ha tenido Argentina. En primer lugar, quiero aclararles que Argentina tiene un sistema de gobierno hiperpresidencialista. Desde la programación constitucional hay una asimetría de poderes, no son iguales el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Es un presidencentrismo muy fuerte, es un sistema de gestión ejecutiva concentrada bueno, fue diseñado así por nuestros padres de la Constitución. Se sostiene que ha sido
Juan Bautista Alberdi, quien en un libro muy importante, que es una de las fuentes de nuestra Constitución Nacional, las bases y puntos de partida para la organización constitucional, él pensó en un sistema hiperpresidencialista porque, bueno, tenía sus razones, y sus razones básicamente eran históricas, y era el país que se encontraba y que se estaba organizando allí en la segunda mitad del siglo XIX. Era una situación compleja, era un país deshabitado, pobre, desigual, agrietado, que venía de una historia de luchas fratricidas muy cruentas, como suelen ser, y por lo tanto la preocupación de los constituyentes de 1853 y 60 era asegurar en manos del Poder Ejecutivo la dirección del país. Eh, y eso, según dicen algunos autores, es un invento típicamente argentino porque es un presidencialismo con rasgos romanistas, cesaristas. Fíjense, en Argentina el presidente de la nación es jefe supremo de la nación, es jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país, todo en una sola persona. Y no se les escapa a ustedes que la expresión jefe tiene un tono castrense, dice y llanamente. Entonces, ese es un condicionamiento central para poder explicarle a los hermanos mexicanos que desde donde nosotros partimos en Argentina, de un hiperpresidencialismo, de un poder ejecutivo mucho más fuerte, porque así está diseñado nuestra Constitución, eh, y el Poder Judicial tiene que limitar eso, esa es su función, a un poder ejecutivo mucho más fuerte. Y además, nosotros hemos tenido a lo largo del siglo XX 6 golpes de Estado. 6 golpes de Estado, discontinuidades institucionales que nos han marcado y cuyas cicatrices, bueno, llevamos en nuestra historia institucional. Quiero aclarar que el primer golpe de Estado en 1930 es un golpe de Estado que tiene un gen que es muy lastimoso para nosotros, porque ahí se inicia un proceso, verdaderamente un proceso de desconstitucionalización. Hay una quiebra de la sucesión reglada del poder institucional ahí. Y inmediatamente que ocurre el golpe, el 6 de septiembre de 1930, a los 4 días, la Corte Suprema de Justicia, que no fue removida, saca una acordada, no un fallo, sino una medida vía administrativa, eh, validando esa acción de facto. Y aquí está la mancha que todavía arrastramos porque se inicia una doctrina de los gobiernos de facto que acceden por la fuerza al poder, violando los procedimientos, y que la Corte valida. ¿Qué ocurre en Argentina? Cuando ocurrían los golpes de Estado, los congresos se cerraban, los parlamentos se cerraban, pero el Poder Judicial seguía trabajando. En principio, en el 1930 no se modificó la Corte hizo esta validación del golpe de Estado y todo siguió como si casi no hubiese pasado nada. Hubo un segundo golpe en el 43, en donde la Corte fue puesta en comisión y se produjeron algunos cambios para alinearla. Pero ya en 1955 ya se destituyeron varios jueces y la mecánica era esta, era validar los actos del gobierno de facto que llegaba al poder mediante canales no democráticos y remover sobre todo las cúpulas judiciales. En el golpe del 62, que fue un golpe para anular unas elecciones ganadas por uno de los partidos políticos, ocurrió lo mismo. En el 66, de la denominada Revolución Argentina, también la Corte Suprema fue puesta en comisión totalmente. Y el último golpe, quizás el más cruento de nuestra historia, el del proceso de la reorganización nacional, que va desde 1976 hasta 1983, obviamente la Corte fue modificada y sometida al poder militar de turno. Entonces, esa es nuestra historia del siglo XX, del siglo XIX y del siglo XX. Un hiperpresidencialismo por un lado y una discontinuidad constitucional por el otro, en donde el Poder Judicial seguía resolviendo los problemas de la ciudadanía, pero sometido estructuralmente y a través de sus cúpulas, fundamentalmente a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal, eh, sometido al poder de turno. Entonces yo
para contar qué pasa en el siglo XXI, que es el siglo de la independencia judicial, es el siglo de la magistratura, han dicho algunos autores. Bueno, en Argentina se inicia en el 2003, después de una grave crisis social y económica, en donde estalla todo el sistema político, en donde se desconfiguran las fuerzas políticas. Ustedes seguramente les sonará la palabra corralito, que es algo también un invento argentino. Después de esa crisis, en el 2013 comienza a reordenar el poder institucional en Argentina. Llega un presidente con el 22% del electorado, con muy baja eh, legitimidad, y cuando iba a ir a un balotaje, el otro candidato, que había sido presidente durante 10 años en la década del 90, se baja de la contienda electoral y habilita digamos, una asunción del poder con un porcentaje electoral muy bajo, del 22%. Era una situación muy crítica, pero el presidente Néstor Kirchner fue concentrando rápidamente y captando poder político, poder institucional. Y una de las cosas que hizo y que fue muy bien recibido por la ciudadanía, hay que decirla, fue una renovación de la denominada corte menemista o corte de la mayoría automática, que era una corte de la década del 90 que por una mayoría de 5-4 en una corte ampliada dominaba y avalaba lo que el Poder Ejecutivo sostenía. Este es el juicio. Obviamente, todas estas afirmaciones que yo hago son materia de polémica permanentemente en Argentina, pero yo quiero contarles esquemáticamente para que ustedes puedan comprender cómo está trabada esta cuestión. Y lo primero que hace fue, bajo el clamor popular, también con fama internacional del que se vayan todos, remover a varios jueces. Algunos jueces renunciaron antes de ser sometidos a juicio político y otros fueron efectivamente destituidos en procesos que se llevaron entre el 2004 y el 2005. Yo lo inscribo como un primer ataque que tuvo mucho apoyo popular, porque bueno, esto de poner y de atacar por juicio político a un grupo de jueces o a toda la corte suena siempre, suena siempre como un avance de un poder sobre el otro. Puede haber un juez, digamos, que tenga que ser destituido por su mala conducta, pero aquí, digamos, poner en comisión la cúpula tiene su objeción naturalmente, a mi modo de ver. Y después lo que hizo fue reformar el Consejo de la Magistratura. Argentina tiene una esquizofrenia permanente entre dos tradiciones, la norteamericana o la anglosajona a nivel constitucional y la continental europea. Entonces, en Argentina, hasta la última reforma de la Constitución en 1994, los magistrados se elegían a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Como eso se fue desvirtuando en la reforma de 1994, que tuvo por objeto atenuar este hiperpresidencialismo y no se logró, muy por el contrario, fue mucho más grave cómo se acentuó el poder del presidente. Lo que se hizo fue instaurar un Consejo de la Magistratura, creando un sistema híbrido entre lo anglosajón y lo continental. Los consejos de la magistratura son más propios de los sistemas parlamentarios. Pues bien, Argentina hizo un sistema híbrido con muchos problemas técnicamente, porque el Consejo de la Magistratura, en el punto de vista de la administración del Poder Judicial, empezó a competir con la Corte Suprema, que es el órgano superior, pero básicamente fue un campo de disputa política en donde se trataba de conformar el Consejo de la Magistratura con una amplia mayoría política antes de la representación de los abogados, la representación de los académicos o la representación de la magistratura. Así que eso que se quería supuestamente corregir y sacar del poder del presidente y someter a exámenes y llegar a la magistratura con gente formada, con currículum y habiendo pasado una prueba de oposición, rápidamente, insisto, se politizó en el sentido más duro de la palabra. También en este periodo del 2003 al 2007, el primer gobierno y el único gobierno de Néstor Kirchner, se comenzó a batir el parche bajo la denominación democratización de la justicia, que probablemente sea un lema que también ustedes hayan escuchado o estén escuchando. Así que la democratización de la justicia
fue una bandera que tomó la siguiente gestión, que fue llevada adelante desde el 2007 hasta el 2011 y desde el 2011 hasta el 2015, son dos periodos, de Cristina Kirchner, que era la esposa de Néstor Kirchner, y se llevaron a cabo reformas legislativas bajo el lema de la democratización de la justicia. Esta expresión democratización de la justicia es bastante problemática porque la justicia, precisamente lo que hace, o el poder judicial, a mí no me gusta hablar de la justicia porque la justicia es un valor. El poder judicial es una institución de los estados constitucionales de derecho, no son democráticos en el sentido de que lo son el poder ejecutivo y el poder legislativo. Precisamente tienen por función limitar el poder y tienen esa función contramayoritaria que conocemos y que después me referiré. Por eso a mí me gusta decir que más que democratizar el Poder Judicial, lo que hay que hacer es constitucionalizarlo. Constitucionalizarlo es hacerlo o vincularlo con esa tensión inherente, irreductible, esencial entre democracia y república. Democracia y república son dos dimensiones del Estado constitucional de derecho que están en permanente tensión y eso es consustancial al Estado constitucional. Pues bien, como quinto ataque estaban las críticas y los enfrentamientos públicos que se hacían en la administración ya desde el primer gobierno de Cristina Kirchner, hablando de la justicia corporativa, ¿no? De decir que la justicia era una corporación y críticas que ya después veremos. Y bueno, esas fueron las banderas, democratización de la justicia para romper una justicia corporativa. Y por supuesto que hubieron nuevos intentos de juicio político ante cada conflicto con cada magistrado que tenía determinada relevancia en algún tema que a la administración le molestaba o consideraba que no estaba de acuerdo a sus intereses. Claro, tenían en las espaldas el juicio político a varios de miembros que había sido muy exitoso, incluso muy apoyado por la ciudadanía, esto hay que decirlo también. Eh, en el gobierno ya de Mauricio Macri, en el 2015 y 2019, el primer hecho que yo también lo escribo como un ataque, aunque puede tener otra lectura también, fue designar dos miembros de la Corte Suprema de Justicia mediante decreto, no mediante el procedimiento regular de enviar el mensaje al Poder Legislativo para que el Senado preste el acuerdo y se designe un juez de la Corte, sino que se utilizó una figura que es constitucional, que es excepcional, que se puede nombrar en comisión a magistrados, eh, digamos, de todos los niveles, incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando estaba de receso el Senado. Eso podemos decir que fue un error político, tan es así que retrocedió el presidente de entonces y se lograron reconducir esas nominaciones a través de los procedimientos constitucionales regulares y hoy tanto el doctor Rosati como el doctor Rosenkrantz son miembros de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. También puede ser entendido que eso fue una estrategia en un gobierno que no tenía las mayorías parlamentarias necesarias, que era una tercera fuerza política que ingresaba y que eligió un miembro y otro miembro afín o con alguna cercanía de los dos partidos, de las dos fuerzas políticas tradicionales. De todas maneras, yo lo inscribo también como un ataque, como una intromisión, como un estorbo, como una molestia a la serenidad necesaria que se requiere para la independencia judicial. Y inmediatamente este gobierno, como el otro, como el anterior, intentaron reformas en el Consejo de la Magistratura y siempre esas reformas tenían una lectura de acrecentar la representación política, ¿no? El Consejo de la Magistratura, recordemos, surgió para limitar al presidente, para elegir a quienes estaban con mayor formación jurídica y con una examinación personal muy exhaustiva y sin embargo rápidamente se transformó en concursos que son cuestionados, que demoran mucho tiempo, que están en la mesa de la negociación política tanto como era con el anterior sistema. Y obviamente varios episodios de presiones y críticas a los jueces cuando se investigaba o se imputaba a miembros de la administración de gobierno. También hubo intentos de reforma previsional. Este es otro campo de ataque a la independencia judicial, alterar cíclicamente los regímenes previsionales jubilatorios de los magistrados.
no solamente lleva intranquilidad, sino que también aquellos que están en condiciones de jubilarse quizás toman decisiones apresuradas de jubilarse y liberar cargos mediante esta estrategia. También se habló de una mesa judicial, que era un grupo de funcionarios y asesores cercanos al entonces presidente, que tenían como el objetivo de operar o de influir sobre el Poder Judicial, no solamente con las nominaciones de candidaturas de los magistrados y magistradas, sino también en el modo y tiempo de resolución de las causas judiciales. Ya en el último gobierno de Alberto Fernández, en 2019-2023, se llevó adelante y se trató de continuar una reforma denominada 2020 que tenía aspectos que también afectaban a la independencia del Poder Judicial. Las críticas y el enfrentamiento con la Corte Suprema eran algo de todos los días, y el entonces presidente solía decir que él tenía derecho a opinar como un ciudadano más y que podía criticar los fallos del Poder Judicial como si fuese un ciudadano más. Además, él recordaba su condición de profesor universitario en Derecho y por eso se sentía con la habilidad para poder criticar. No puede criticar a un presidente, precisamente por un respeto a los poderes institucionales. No es un ciudadano más un presidente. Y como les acabo de decir al comienzo, en un sistema hiperpresidencialista eso es inadmisible. Hubo un pedido de juicio político que todavía está en cierto curso, en donde se puso la acusación contra los 4 miembros de la Corte. La Corte nuestra en este momento es de 5, pero existe una vacante que no ha sido cubierta. Eh, Momentáneamente hay 4 hombres, y entonces se discute mucho la necesidad de la representación paritaria en la Corte Suprema de Justicia, y se han enviado ahora 2 candidaturas más, una para cubrir la vacante y otra para cubrir una vacante que se producirá a fines de este año por el cumplimiento de la edad de uno de los actuales miembros, y han elegido o han nominado a 2 varones nuevamente, lo cual estamos discutiendo eso en este momento como sociedad. Pero lo que me parece que es un ataque al Poder Judicial como tal es que se ponga a toda la Corte bajo un juicio político que se sabía que no se tenían las mayorías parlamentarias necesarias, pero que era una operación de desgaste para tenerla en la comisión de los juicios políticos permanentemente, y sobre todo usando como motivación el contenido de las decisiones judiciales. Es decir, digamos, apercibir y destituir a jueces, no por lo que hacen en su vida privada y pública que pueda afectar la buena conducta, sino específicamente por el contenido de lo que deciden. Esta es una garantía necesaria, que uno pueda decidir sin tener la presión o el temor de que por el contenido de lo que decida se va a perseguir o se va a destituir a alguien, y no se van a usar los medios recursivos regulares que tiene cualquier causa judicial. También existieron investigaciones intervenidas en causas judiciales, casos de corrupción en donde los imputados pertenecían a distintas administraciones, y eso daba lugar a estas operaciones que yo contaba. Propuestas nuevamente de reforma del Consejo de la Magistratura, críticas públicas a fallos específicos del Poder Judicial en general, de la Corte y de algunos lugares que eran bastante sensibles. Y como último ataque, se consumó la alteración y la reforma previsional en la ley 27.546, y se hicieron 5 reformas que se las cuento porque seguramente son parecidas a lo que puede ocurrir en México. Primero se modificó la edad de jubilación. Esto tiene un efecto inmediato porque los magistrados que están por acceder a esa edad, cuando se modifica la edad, toman una decisión personal de jubilarse, de acogerse al beneficio jubilatorio, y eso, insisto, tiene el efecto de liberar una plaza y de ese modo cambiar después. El aumento del porcentaje de los aportes, digamos una reducción que impactaba en el salario. Se cambió también el cálculo de la jubilación. Antes era el último sueldo y pasó a ser 10 años de servicio. Se alteró el porcentaje del haber inicial, cómo se calculaba,
se estableció una incompatibilidad para ejercer la abogacía. El magistrado que se jubilaba, para poder ejercer la abogacía, se exige que renuncie a su jubilación, algo que ha adquirido por su propio trabajo de más de 30 años, ¿no? Y se estableció un régimen de transición para aquellos que al momento de entrada en vigor reunían los requisitos para jubilarse bajo el régimen anterior. Es decir, ahí se establece la seducción de palo y zanahoria, ¿no? La seducción de decir, bueno, hay un régimen de transición, si ya se va a jubilar, entonces tiene el régimen viejo, que era un régimen más razonable o más beneficioso que el que se modificó. ¿Cuáles son las tres cuestiones que yo quiero plantear y que nos van a habilitar el intercambio? Primero, ¿por qué razón se asocian las nociones de crisis con la independencia judicial? Porque siempre que hablamos de independencia judicial estamos hablando de crisis. Y si esto no estuviese en crisis, no tendríamos este intercambio. Yo creo que porque existe en principio una dificultad de comprensión o de aceptación del papel de la jurisdicción en el Estado constitucional de Derecho. No se entiende y no se comprende y no se acepta la función jurisdiccional por parte del poder. De cualquier poder, poder económico, poder religioso, poder político, poder cultural, porque también en el seno de esta tensión que yo hablaba, que es inherente y esencial, no accidental, entre democracia y república, la función anti o contramayoritaria del poder judicial que ejerce un ministerio de tutela y de resistencia contra cualquier poder, incluso el poder más democrático y más legítimo que podamos pensar. Esta es la función del poder judicial. Para mí, un juez o una jueza es aquel que es capaz de no dar la razón, de fallar o sentenciar y no dar la razón cuando no la tiene al poder, cualquiera sea ese poder, cualquiera sea ese poder. Entonces, cuando dicen, no, es magistrado, bueno, a ver, ¿qué sentencia o qué fallo ha hecho no dándole la razón al poder cuando no la tiene? De eso se trata ser materialmente, desde mi concepción, un magistrado o una magistrada. ¿Y cuál es el nudo gordiano de la independencia judicial? El problema por antonomasia es que en una sociedad desmitificada, la política y la economía exhiben una alarmante predisposición a eludir, a evitar, a no dejarse controlar y no admitir la fiscalización y los límites impuestos por los principios y las reglas constitucionales. Ahí está el kit de todo. Por eso la tercera pregunta es, ¿cuáles son los denominadores comunes que tiene Argentina y México para que hablemos sobre estas cosas? Probablemente cuando compartamos nuestras historias, nuestras culturas jurídicas, se puedan explicar varias tramas del Poder Judicial, la cuestión de la legitimación de la actividad jurisdiccional y los desafíos de la independencia judicial que arrastramos o que enfrentamos. Entonces entremos a una mínima sistematización. ¿Cuáles son sistemáticamente algo y así lo podemos generalizar, las tácticas del poder, de cualquier poder, insisto, contra la judicatura? Yo identifico al menos cuatro. Primero, este fenómeno de la politización de la justicia y de la judicialización de la política. Esta sinergia que hay entre estos dos polos. Yo creo que se confunden los sistemas políticos y los sistemas jurídicos cuando se mezclan sus códigos ordenatorios. La política, ¿cómo se ordena? La política se ordena con un binomio: poder, no poder, oficialismo, oposición. Ese es el código de la política y la lógica de la política. Pero el derecho no tiene esa lógica, el derecho tiene otra lógica, que es licitud e ilicitud. Los jueces electorales trabajamos con estos dos códigos, porque los jueces electorales debemos de intervenir en los conflictos estrictamente políticos y debemos comprender que existen estas dos codificaciones de dos sistemas con dos lógicas, con dos códigos diferentes. Pero también hay algo que es cierto en las sociedades actuales, a menos en Latinoamérica: hay una incapacidad alta de la política de decidir los conflictos propios. La política tiene poca capacidad, poco rendimiento de gestión de los propios conflictos que le toca. Entonces los descarga en el Poder Judicial, los judicializa. Y ese es un déficit de nuestras democracias actuales. Y por otro lado, también hay un activismo judicial, a mi modo de ver, malentendido. También es un peligro, digámoslo,
el gobierno de los jueces. También es un peligro cuando los jueces y las juezas queremos avanzar sobre decisiones que son técnicamente y constitucionalmente políticas. Un segundo orden de ideas, el cuestionamiento permanente a la legitimidad constitucional del Poder Judicial por su supuesto déficit democrático. Es verdad, el Poder Judicial no es democrático porque tiene por función controlar y limitar el poder. Esta idea de Hamilton, de Kelsen, de Ackerman, de Dworkin, esta idea de garantía como límite al poder. Los poderes son fácticos, los límites son normativos. El derecho no es una forma de ejercer el poder, el derecho es el límite al poder desde una visión como la que yo sostengo y garantista. Así que esto de proteger los derechos fundamentales, de mantener el equilibrio de poderes, de promover la estabilidad y la previsibilidad legal, es el día a día de la magistratura. Yo creo que el buen juez es aquel que es absolutamente predecible, que ya saben cuando se le presenta el conflicto lo que va a decir, que no va a cambiar eh, coyunturalmente su posición, que puede dar una pauta orientativa de las conductas de la ciudadanía porque interpreta la Constitución y la ley de un modo regular y estable y previsible, no arbitrario, no improvisado, con seguridad. Ese es el modelo que a mí más me convence. En un tercer orden de idea de los ataques, de la sistemática de los ataques de cualquier poder frente a la magistratura, es la construcción discursiva del enemigo de la ciudadanía. Nosotros somos, a ver, no me gusta decirlo así, el poder judicial, porque yo no soy el Poder Judicial, yo soy una persona de carne y hueso que tengo una función jurisdiccional, pero la función jurisdiccional tiene una labor muy antipática. Los conflictos intersubjetivos en un juicio no dan felicidad, nadie sale contento de un juicio, de los juicios penales menos que menos aún, pero también de un juicio civil o comercial o de un juicio laboral, nadie sale feliz. Es una tarea ingrata. Ojalá pudiésemos vivir en una sociedad sin conflicto. Entonces la magistratura, y permítanme la expresión coloquial, es un punching ball ideal de la clase dirigencial para distraer y para encontrar y construir un enemigo. Obviamente la ciudadanía no le somos simpáticos porque precisamente tenemos que hacer una tarea desagradable y nunca damos la razón al 100% a una parte, porque es raro que tenga una parte el 100% de la razón. Y por otro lado, hay una debilidad estructural de la judicatura. Nosotros tenemos una limitación y una inconveniencia de reaccionar en el debate público mediático. Nosotros, en ese debate de la lógica electoralista, sobre todo en la comunicación de los medios masivos, nosotros llevamos la de perder y lo sabemos. Por eso está esta discusión si los jueces y las juezas hablamos a través de la sentencia solamente o tenemos otros modos de comunicar. Yo creo que obviamente en el siglo XXI tenemos que llamar la comunicación del Poder Judicial para con la ciudadanía, pero siempre en otro nivel diferente a lo que alguien que está en la política, alguien que integra los poderes económicos puede hacerlo. Y además tenemos otra limitación que son los recursos, los presupuestos, ¿no es cierto? No tenemos nosotros el presupuesto de ningún medio masivo de comunicación ni por asomo. Y una cuarta línea de ataque es el cercenamiento de las garantías funcionales de independencia de la magistratura. La intangibilidad y la inamovilidad son dos aspectos que permanentemente están en jaque, ¿no? Permanentemente está cuestionado esto de la intangibilidad remunerativa, del derecho, más que nada de la potestad para ejercer nuestra función de mantener el valor actualizado de los salarios. En Argentina los jueces federales hasta determinada fecha no tributamos el impuesto a las ganancias y esa es una garantía, se ha dicho en un fallo ya del 1936, es una garantía de la función y de la institución, no de la persona en sí misma. Y los regímenes jubilatorios para dar cierta tranquilidad en que no se tomará reprimenda o no se tomará revancha por las decisiones que como jueces activos adoptemos y tener la tranquilidad de poder decidir con la mayor libertad y corrección posible en el orden constitucional y legal. Y por otro lado, la inamovilidad tiene que ver con esto de solamente ser removidos por las razones constitucionales de la mala conducta, en el caso de Argentina,
Y nos encontramos esto con una denuncia no se le niega a nadie, eso lo sabemos, ¿no? Todos tenemos denuncias porque hay una irresponsabilidad del denunciante. Yo no digo que no haya denuncias fundadas, y esas nosotros debemos ser los principales en apoyar y solventar y que se dilucide y se atribuyan las responsabilidades judiciales que corresponden. Pero si la denuncia es totalmente alocada, no se prueba, los denunciantes tienen que tener algún tipo de responsabilidad. Este es un problema cultural, diría yo. Y por el otro lado, el trámite lento y burocrático de todas estas denuncias que opera como un instrumento de presión. La denuncia es alocada, no tiene ni pie ni cabeza, pero la vamos a tramitar lenta y mientras tanto tenemos un factor de presión para que el magistrado no resuelva con absoluta libertad. Así que estas cuatro estrategias, la politización de la justicia y la judicialización de la política, el cuestionamiento de la legitimidad constitucional del Poder Judicial por su supuesto déficit democrático, la construcción discursiva del enemigo a la magistratura y el cercenamiento de las garantías funcionales de intangibilidad e inamovilidad son cuatro tácticas que creo que seguramente ustedes están sacando la cuenta, en México también las pueden identificar. ¿Qué hacer? Y esta es la pregunta y con esto disparamos el debate. Bueno, cuatro cosas que creo que podemos plantear. En primer lugar, dialogar con la ciudadanía, lo que estamos haciendo. Generar la comprensión y la confianza en el Poder Judicial, porque en última instancia, la seguridad de la ciudadanía solo va a estar frente a un Poder Judicial independiente. Solamente un Poder Judicial independiente va a limitar cualquier tipo de poder y el ciudadano en sus derechos fundamentales va a ver protegido su digamos, su individualidad, su ciudadanía en definitiva, el derecho a tener derecho. Así que yo creo que hay que educar cívicamente en la Constitución y esta es la tarea de docencia y divulgación que estamos haciendo aquí. Hay que construir una ciudadanía crítica, hay que mostrar cómo se trabaja en el Poder Judicial y realizar acciones de divulgación para generar el involucramiento y la confianza de la población en el Poder Judicial. Es decir, no podemos estar en un gabinete y menos en cabinas de eco hablando entre nosotros y haciendo catarsis en una burbuja. En segundo lugar, ¿qué es lo que hay que hacer? Robustecer la formación científica y técnica de la magistratura. Yo creo que hay que aproximarse a las universidades y a los centros de investigación jurídica permanentemente. La autonomía científica se parece mucho a la independencia judicial. La autonomía científica y la libertad de cátedra tienen un vínculo o parentesco evidente con la independencia judicial, tanto externa o interna. Miren, Pietro Calamandrei imaginaba a un juez sereno e imparcial como un científico en un gabinete de su trabajo, mientras que Norberto Bobbio vio alguna relación entre la imparcialidad del juez y la neutralidad del científico. Así que esto tenemos que hacerlo. Me parece que esta tarea de divulgación, esta tarea de educación, tenemos que encontrarla en una sinergia con las universidades y con los centros de investigación jurídica. En segundo lugar, hay que estudiar y creer en la ciencia del derecho. La independencia judicial no se trata solo de voluntad o de actitud, sino inicialmente de formación y conocimiento jurídico. Lo digo de otra manera, no es independiente quien quiere ser independiente, es independiente quien puede serlo. ¿Y quién puede ser independiente? El que conoce el derecho, el que sabe valorar el derecho y el que comprende el derecho. Porque solamente el que conoce el derecho, el que valora el derecho y el que comprende el derecho lo puede explicar y lo puede aplicar. Así que yo diría que esa es la segunda línea de trabajo. La tercera línea de trabajo para mí es el cumplimiento estricto y riguroso de nuestro deber funcional establecido por la Constitución. Tenemos que ejercer el rol de la judicatura y no servirnos de los privilegios. Ejercer el poder que nos toca, pero no servirnos del poder que nos toca. Y esta también tiene una dimensión actitudinal. Hay que tener un coraje o un valor constitucional. No hay que ser, digamos, el poder que tenemos nosotros lo tenemos que ejercer arriesgándonos muchas veces en un sentido constitucional de ese ejercicio. Por eso yo creo que tenemos que tener en última instancia, y este es la cuarta línea, autocrítica
y disposición a reformar las prácticas judiciales. Nosotros también tenemos que reconocer de que ese modelo napoleónico, que creo que compartimos seguramente en toda Latinoamérica, ese modelo burocrático y autocrático del Poder Judicial, organizado de modo jerárquico, de un modo muy castrense, por cierto, esto no es casualidad, de mucho contralor del superior y todo eso yo creo que tiene que ser revisado y tiene que ser reformado en un modelo más constitucional, en un modelo de una magistratura eficaz y democrática que pueda y dé lugar a la independencia externa hacia los poderes, interna hacia el Poder Judicial y la personal, que es la más difícil. Nosotros tenemos que ser independientes incluso de nuestras emociones más profundas. Nosotros tenemos que tener ese ejercicio de saber autolimitarnos y saber que nuestras pasiones no pueden decidir ningún conflicto intersubjetivo. Nuestros gustos y nuestras preferencias tienen que quedar al lado cuando nos ponemos la toga. Así que yo creo que aquí tenemos que decidir que no comportarnos como una corporación. Si no nos gusta que nos traten como una corporación en el sentido más peyorativo de la palabra, es decir, aquella corporación, ese síndrome gremial, le llamo yo, que se manifiesta con una resistencia irreflexiva y acrítica a la reforma, no, acá está todo bien, no hay que reformar nada, no hay que pensar nada, o aquella que se basa en la burocratización del Poder Judicial, en el favorecimiento mutuo, ¿no? Esas dos manifestaciones del conservadurismo judicial yo creo que las tenemos que revisar. Creo que la impunidad y la falta de rendición de cuentas, la irresponsabilidad judicial, que también la hay, tenemos que eliminarla, tenemos que purgarla, tenemos que evitarla. También tenemos que luchar contra la carencia de compromiso, ¿no? Esa obstaculización de la justicia por la indolencia o la autocomplacencia de muchos de los colegas. Esto también tenemos que criticarlo, tenemos que señalarlo. Y tenemos que despreciar las arbitrariedades, los abusos de poder que también se cometen con decisiones sesgadas, con concentraciones o acumulaciones de poder, en donde se utiliza muchas veces las herramientas que da el Poder Judicial para cometerlas. Así que a mí me parece que la independencia, la imparcialidad y la eficiencia del sistema pueden ir por esas cuatro vías que planteo aquí para abrir la discusión y para agradecer desde ya el tiempo que me han dado. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, yo tenía varias preguntas que hacer, pero a lo largo de la charla muchas fueron contestadas más que la verdad, porque fue Wow. muy explícito, muy claro en cuanto a cómo el Poder Judicial en Argentina, que no es la excepción en México, ha sido afectado de manera directa o indirecta. De hecho, yo le preguntaría, por supuesto, esta recomendación que nos da usted en cuanto a que eso es lo que entiendo, los miembros del Poder Judicial no podemos quedarnos encerrados en cuatro paredes y seguir resolviendo nada más nosotros conforme a derecho, sino que tenemos, permítame la palabra, como ciudadanizar las resoluciones de manera digerida. Porque hace unos momentos mandaban una pregunta y creo que un poquito está respondida. ¿Qué podemos hacer los jueces para poder revertir esos ataques negativos que se dan de otros poderes, como ya nos comentaba que sucedía en ciertos momentos? Y sin duda creo que seguirán pasando. En México no es la excepción. Poder ejecutivo, sobre todo poder ejecutivo, muy constantemente desde la tribuna, pues ataques al tipo de resoluciones o al sentido de la resolución. Cuando pues no se tienen ni los conocimientos, no es experto el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo para hacer una opinión de ese tipo, y tampoco tiene el contexto de los hechos, cuáles fueron los hechos por los cuales resolvió el juez de esa manera, pero más aún, ni siquiera conoce el debate que se generó en la propia audiencia.
creo que esto nos ha quedado contestada las preguntas que iba a formular, pero a mí me gustaría que nos diera su opinión, qué opinión le merece en cuanto a que algunos países se elija a los miembros del Poder Judicial, y sobre todo hablo de la cúpula más alta, en su caso de la Corte Suprema, en nuestro caso la Suprema Corte, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del voto popular, como normalmente sucede en los cargos de los poderes ejecutivo y legislativo. Más o menos comentaba algo al inicio, pero ¿por qué comento de manera particular esta pregunta? En México, una de las propuestas del paquete de reforma que aquí se le llama recientemente anunciado en el 5 de febrero de este año, se hace un paquete de reforma en donde se señala que a partir de 2025 todos los jueces y magistrados y ministros van a terminar en sus funciones porque todos esos cargos van a ser sustituidos, suplidos por personas que van a estar sujetos a un cargo de elección popular. A mí me interesaría saber de manera particular, concreta, por supuesto, qué opinión le merece que un cargo que debe ser netamente constitucional, como mencionaba, sea electo por esta vía. Muchas gracias, Eh, doctor. Bien, aquí en Argentina también se propuso en su momento, pero sobre todo lo que se propuso fue elegir los miembros del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona y que fiscaliza a todos los jueces, menos de la Corte Suprema, porque tienen el mecanismo de juicio político, pero todos los jueces inferiores a la Corte Suprema se eligen a través del Consejo de la Magistratura. Y se propuso en una de estas reformas que fue declarada inconstitucional en el fallo Rizzo. Yo recomiendo la lectura del fallo Rizzo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un fallo de junio del 2013, sí, junio del 2013, Rizzo Enrique contra Estado Nacional, porque ahí está la respuesta. Pero yendo a la pregunta puntualmente sobre el voto popular de los jueces, yo me pregunto, y soy un juez federal con competencia electoral, mi tesis doctoral es sobre el financiamiento ilícito de las campañas políticas, o sea que creo que sé de lo que estoy hablando. Yo pregunto, bueno, si van a ser elegidos por el voto popular, ¿cómo harían campaña? ¿Quién financiaría esas campañas? ¿Qué pasaría en estas democracias representativas tan, digamos, tan expuestas al financiamiento ilícito eh, a, a solventarse? Eso sería un problema. Es cierto que en Estados Unidos hay lugares en donde los jueces acceden al cargo por un voto popular, pero claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que ahí hay otra relación de representación, no es la democracia representativa más al modo francés que tenemos nosotros, ¿no? Esa es una gran diferencia entre dos culturas de derechos fundamentales, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, que al menos en mi país conviven con muchas fricciones que de las cuales a veces no nos damos cuenta. No sé si eso será igual en México, quizás tengan ustedes más incidencia del modelo anglosajón, no lo sé, o lo desconozco, pero yo contestaría a esa pregunta. Muy bien, bueno, se elijan por votos. Los votos hay que conseguirlos, hay que contarlos. Y la democracia no tiene precio, pero tiene costos. ¿Quién pagaría esos costos? ¿Y qué limitación tendrían esos costos a la hora de ejercer? Bueno, ganaste, nosotros te apoyamos. Si existe la cooptación de la clase política cuando llega a ejercer la legislatura, cuando llega a ejercer el poder ejecutivo, tiene el grave problema de deber esto, porque se debe, porque ustedes saben que además el costo de las campañas políticas ha crecido de modo exponencial en todo Occidente, exponencial. ¿Cómo hacemos con eso? Así que me parece que se cae de maduro yo creo que no hay que caer en esas provocaciones. Es cierto que, que es mucho más fácil y sin consecuencias desde una tribuna, desde un programa de radio, desde un TikTok, lanzar este tipo de proclamas que son aparentemente políticamente correctas, pero la ciudadanía, al menos en Argentina, sabe que cuando, perdonen la expresión coloquial, cuando las papas queman,
cuando vino la crisis del 2001, cuando ocurren situaciones muy agudas, la garantía está en que haya un poder judicial independiente, un despacho de un juez que pueda poner límite al poder que por naturaleza, sea político, sea económico, sea cultural, sea religioso, no reconoce límites. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta también del público que nos dicen, hablando de esta forma o diferente forma del poder, o los miembros del Poder Judicial, de ciudadanizar, yo metí esta palabra, esas resoluciones, dicen, ¿cómo ha implementado el diálogo con la ciudadanía, los juzgadores en Argentina? ¿Cómo ha hecho para ciudadanizar esta Bueno, labor que hace el Poder Judicial? Marco Antonio, voy a copiar tu expresión porque es preciosa. La ciudadanía, como a mí me gusta la definición que tiene Hannah Arendt, dice ciudadanía, el derecho a tener derecho. Ese es el derecho fundamental, ¿no? Y la ciudadanía como concepto nace en un tiempo y espacio determinado, 1776, 1789, cuando se dejó de ser noble, vasallo o clero, cuando se abolió el vasallaje. Así que la ciudadanía tiene muy poco, tal como la concebimos hoy, que es universal, tiene poco en la historia de la humanidad. Por eso me gustó mucho esa expresión ciudadanizar. Bueno, es una tarea que también está pendiente en Argentina. Nosotros tenemos déficit, que nos sepamos la teoría no significa que la práctica la logremos, pero lo que yo puedo decir, nosotros obviamente somos el enemigo perfecto porque no podemos muchas veces responder los golpes. Se nos puede atacar y no podemos reaccionar. Entonces, el modo de contener esa fuerza es el prestigio en sentido amplio. Es decir, mire, nosotros opinamos lo mismo en las circunstancias que son iguales. No resolvemos coyunturalmente, no resolvemos, eh, digamos, convenientemente. Resolvemos en nuestro leal saber y entender, aplicando el derecho con método, con ciencia, venga quien venga, diga lo que diga. Obviamente es una tarea dura, pero yo debo decir que la Corte Suprema de los últimos años, en Argentina, hace bastantes años, ha cumplido un rol muy destacable, porque, bueno, si todas las partes, si todas las gestiones no están conformes con una corte, es porque está haciendo bien su trabajo. Y cuando en la sentencia, digamos, siempre hay inconformidad de todas las partes, creo que estamos generalmente, y si lo hemos hecho a conciencia y aplicando la ciencia jurídica, creo que estamos cerca de lo correcto, de nuestra función jurisdiccional, que es limitar el poder irracional y tener la capacidad de no darle la razón cuando no la tiene. Muchas gracias, doctor. Y ya para finalizar, la ciudadanía, o al menos lo que pasa en México ha estado un poco reticente, muchas veces indiferente, indolente, a pesar de que se ha visto, bueno, creo, un mal manejo de las políticas públicas. Y hablo en el tema de seguridad y otras destinos o distribución de los recursos públicos. A pesar de esa situación, la ciudadanía en gran medida está como cooptada por el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo se ha encargado, al menos en México, de apoyar aparentemente bajo el rubro de programas sociales, apoyar con algunos aportes bimestrales para que la gente esté contenta y siga a favor del partido oficial, cuando la verdad no, bueno, en general, además de que no, me parece que no ha dado un resultado efectivo, se ha encargado, como bien dice, en las tribunas de poner al Poder Judicial, crucificarlo como el mal de todos los males. Y modificando, reformando al Poder Judicial, pues va a ser la solución para acabar con la corrupción, cuando, bueno, todos sabemos que en un proceso penal no es la única parte involucrada, sino tenemos una parte de procuración de justicia y una parte de impartición de justicia. Entonces,
aquí en México ha costado muchísimo y hago todo este preámbulo porque otra de las preguntas que nos hace el público dice, ¿cómo podemos sumar a toda la ciudadanía a que se sume al Poder Judicial? Por supuesto, actuando nosotros siempre de manera pues apegada a la legalidad, pero ¿cómo sumar a esa ciudadanía? ¿Cómo invitarlos? Doctor, Bueno, gracias. sí, en principio eso quizás es una pregunta más propia para los sociólogos, para los politólogos. Por supuesto que la abulia, el abstencionismo, el desinterés, es un dato de las democracias actuales. Eh, Además de eso, tenemos que sumarle un fenómeno que creo que es uno de los fenómenos más importantes. Estoy estudiando ese tema en contextos electorales, la desinformación. Es paradojal, pero en una sociedad tan intercomunicada como la nuestra, que podamos hacer este evento a mí me sigue fascinando. Yo soy, como varios aquí, de la era analógica, ¿no? Y yo no puedo creer que esté hablando en tiempo real con México. Y bueno, y esas chances que nos da, esas posibilidades que nos da la tecnología, tiene una gran enfermedad que a mí me hace acordar mucho a Descartes, ¿no? Descartes, se acuerdan que era un escéptico metodológico. Él decía, ¿no será que todo esto me lo estoy imaginando, que hay un genio maligno que está alterando mis sentidos y que la realidad no es como yo la veo? Bueno, de lo único que no puedo dudar es que estoy pensando. Entonces, si pienso, entonces existo. Yo me acuerdo mucho de Descartes, que hace siglos predijo esta situación, porque hoy estamos en esa instancia. La ciudadanía, todos nosotros caemos y somos, digamos, un producto de la desinformación global, la desinformación que tiene efectos tremendos y que es muy difícil de controlar, incluso es muy difícil de intervenir con las herramientas jurídicas clásicas. Así que acá hay mucho trabajo por hacer. De todas maneras, si pienso, entonces existo, o sea, la crítica. La crítica es generar una ciudadanía crítica. ¿Cómo lo hacemos? Dialogando, dialogando, proponiendo la reflexión pluralista, pero no dialogando con un solo discurso, dialogando, problematizando. Y efectivamente, los poderes ejecutivos, yo quiero aclarar algo, no significa, en todo mi análisis no quiero caer en un discurso antipolítica en absoluto. Yo estoy a favor de la política, mi función jurisdiccional es garantizar un ámbito lo más fluido y lo más auténtico del quehacer político. Creo que la política es esencial en la sociedad democrática. Es un discurso pro política el mío. Así que no es en modo alguno yo estoy queriendo poner los malos de un lado y los buenos del otro. Esto no es tan sencillo, en absoluto. Pero sí reconozco que los poderes estrictamente políticos, en el sentido más partidario, más electoralista de la expresión, porque el poder judicial también es político, pero no en el sentido electoralista. Bueno, echan la culpa a alguien que no se puede defender. ¿Cuál es el consuelo que nosotros tenemos? Dirán lo que dirán, pero los problemas siguen estando. Y la ciudadanía siempre sorprende. En Argentina, sí, también se ha hecho esa manipulación, pero la ciudadanía, al final de cuentas, eh, sabe mensurar, sabe elegir, sabe ponderar y va a saber ponderar y elegir del mejor modo cuanto más y mejor información válida tengan frente a sí. Por eso estos foros, este modo de comunicar, este modo de pensar juntos es esencial para esto, para ciudadanizar. Este, lo robo a eso, Marco Antonio, con tu permiso, ciudadanizar el discurso, ciudadanizar nuestra función, tener un lenguaje lo más claro, que no significa renunciar al lenguaje técnico, pero sí un lenguaje asequible que dé garantía a la ciudadanía de que si tiene un conflicto intersubjetivo, su conflicto será resuelto, será atendido de un modo previsible, de un modo seguro, de un modo no improvisado y sobre todo de un modo no arbitrario. Creo que esa es nuestra función y cuando la ciudadanía lo advierte, confía y cuando confía, defiende. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por toda esta información, la experiencia de lo que ha sucedido en Argentina. Yo recuerdo varias noticias como en Argentina, me parece, y lo digo con el mayor de los respetos para todos nosotros los mexicanos,
no estábamos acostumbrados a salir a manifestarnos cuando hay algo que no nos parece. Yo recuerdo en Argentina de mucho tiempo atrás, los argentinos eran, pues, son aguerridos y exigen sus derechos. Me parece eso muy bueno, porque eso es lo que creo que debe de suceder cuando un poder, X poder, la ciudadanía ve que no está dando resultados, y uno de los lema cuando los servidores públicos toman protesta, dice que cuando no se cumpla con la función, que la nación me lo demande. Es decir, que la propia ciudadanía salga y reclame que no está el servidor público haciendo esa labor como debe ser. Entonces, muchísimas gracias. A mí me queda esa experiencia de verdad, de toda la información que nos va a servir de muchísimo y seguramente va a servir para que la ciudadanía en México, nosotros como mexicanos, seamos conscientes, busquemos estar más informados. Invito a todos, por supuesto, a siempre estar informados de lo que pasa, del acontecer de nuestro país, para que podamos exigir nuestros derechos. Agradezco muchísimo, doctor, toda esta información. Y bueno, pues No, estaremos pronto en contacto. No sé si tenga algún mensaje para cerrar la charla, mi querido doctor. simplemente agradecer y seguir a disposición de ustedes para continuar este debate en los formatos que ustedes consideren. Me parece que tenemos que pensar juntos. México es un gran país y por supuesto que tiene mucha influencia en el mundo y en Latinoamérica en particular. Así que lo que le ocurre a ustedes nos ocurre a nosotros. Y bueno, nuevamente agradecer el espacio y la consideración que han tenido conmigo y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias al Colegio de Secretarios y Actuarios y desde luego a las demás organizaciones y asociaciones que hicieron posible este foro. Muchas gracias. Quiero despedirme. Albita, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Que pasen muy buena tarde todos ustedes. Adiós. Adiós. Gracias, Javier. Adiós. Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal.